Sí, Bueno, gracias. Entre los recursos financieros, vamos a poner especial énfasis en el de mayor importancia económica, que es el tributo. Sin duda el crédito público ha crecido mucho en los últimos años, pero lo que nos interesa desde el punto de vista conceptual es esa figura en la que el Estado irrumpe en la propiedad privada, detrae una parte de la riqueza y la somete a una finalidad pública. Noten que no solo es que irrumpe en la propiedad privada, sino que la somete a una finalidad pública que debe ser constitucional o al menos que no esté en conflicto con el programa constitucional. Decíamos que el derecho tributario moderno nace con la Ordenanza General Tributaria Alemana de 1919 por varias razones. La primera, porque la relación de poder, la relación de supremacía, de sujeción, el considerar al ente público como una potentior persona, una persona superior y más potente que no puede ser resistida, se somete a la Constitución y las leyes. Ya hemos dicho que eso es anterior a 1919, eso es con avances y retrocesos, la historia del constitucionalismo moderno, la historia de la Carta Magna de 1215, pero podríamos decir prácticamente lo mismo de cualquier constitución que establece que ese poder de exacción del Estado, el poder de imperio del Estado, pasa de ser una relación de poder a una relación sometida a la ley. Así lo dice la Constitución estadounidense, así lo dice la Constitución de Cádiz de 1812, así lo dice nuestra Constitución, el artículo 121, inciso 13. ¿Existe potestad de imperio? Sí, pero está sometida a la ley. En primer lugar, a la ley constitucional, pero también a las leyes infraconstitucionales. De tal manera que esa relación de poder, de supremacía del ente público o de sujeción del administrado, está atemperada, está sometida a la ley. Sigue siendo de poder, pero no es un poder ni absoluto ni irrestricto. Es un poder jurídico delimitado por las leyes y en primer lugar por la Constitución. Y esta teoría, que como digo está presente en todas las constituciones, en todas, sin excepción alguna, pero dijéramos empezando por la primera de ellas, la de Carta Magna 1215, de constitucionalizar, de legalizar lo que inicialmente era una relación puramente de poder, tiene su correlato en una teoría jurídica, en la teoría de la relación jurídica. O sea, la transición de una relación de poder a una relación jurídica que los alemanes basaron en esquemas preestablecidos. ¿Preestablecidos por quién? Preestablecidos por la ley. Uniformes, es decir, que respetaban el principio de igualdad. Y esos esquemas, como ya adelantábamos en la clase del martes pasado, siguen la lógica de si A, entonces B.
Si obtengo renta, entonces impuesto sobre la renta. Si obtengo dividendos, impuesto al dividendo. Si tengo alquileres, entonces impuesto sobre las rentas de capital. Si consumo, impuesto al consumo. Si propiedad, impuesto a bienes inmuebles o impuesto al ruedo de los vehículos. Si A, entonces B. De tal manera que hay una relación jurídica entre el ente impositor, entre lo que antes era esa potentior persona, y el sujeto pasivo de esa relación, que se explica a partir de la teoría de los derechos y obligaciones, de la teoría de derecho privado, la teoría civilista de los derechos y las obligaciones, la relación jurídica de deuda, pero no una deuda cualquiera, no una deuda privada o civil o mercantil que nace del acuerdo de voluntades, sino que nace de un hecho generador. Esto es, de ese si A, relación jurídica, si A deber de pagar una suma de dinero al sujeto activo de esa relación jurídica. Si A, entonces B. Y ese si A, ese hecho generador establecido de manera previa por la ley y de manera uniforme, esto es, que trata a todos en situación de igualdad, es lo que explica el derecho tributario moderno. Es la primera explicación científica del fenómeno tributario. O la primera explicación científica que se aparta de describir meramente el poder de imposición. Ya no estamos frente a un tributo que es manifestación del derecho de conquista. Ya no es el imperio romano oprimiendo o cometiendo exacciones en todas las esquinas del Mediterráneo. Ciertamente es una exacción, pero es una exacción jurídica, una exacción legal, bajo esquemas preestablecidos y uniformes. Y la clave del arco, lo que le da sentido a ese derecho tributario moderno para que pueda llamarse verdaderamente derecho y no simplemente descripción de la fuerza bruta impositiva, es que una vez que sucede el hecho generador, una vez que nace la relación de deuda, la obligación de pagar una suma de dinero por haber incurrido en el hecho generador, las discusiones, la cuantificación, la obligatoriedad se discuten jurídicamente en pie de igualdad. El Estado no es más potencior persona frente al juez. El Estado frente al juez está en paridad de derechos y obligaciones con el deudor, como lo estaría cualquier acreedor privado. Es cierto que existen algunas garantías o algunas prerrogativas del Estado. Por ejemplo, el Estado puede certificar sus deudas y aquellos líquido exigible para efectos de un proceso monitorio de cobro. En cambio, BAC Credomatic, digamos, tiene que certificar la deuda y pasar por un procedimiento de acreditación de la veracidad de esa deuda. Esos dos primeros puntos, más la igualdad frente al Poder Judicial, se contenían en la Ordenanza General Tributaria Alemana de 1919.
No hay alemán que no sufra en derecho, que no sufra la crítica a veces descarnada de los italianos. Los italianos inventaron una teoría que se llamó, o unas teorías que se llamaron teorías dinámicas. Los alemanes decían, si A entonces B, si yo incurro en el hecho generador, o sea, si yo obtengo renta, nace a la vida jurídica una obligación de pagar una suma de dinero en concepto de impuesto sobre la renta. Los italianos, aludiendo a un fenómeno muy propio de la historia del derecho tributario hacia mediados del siglo XX, decían, es que no es inmediato, no es automático, no es si A entonces B, sino que se necesita que se ponga en acto, en ejercicio, la potestad de imposición del Estado. Se necesita que haya acertamento, esto es que haya una actividad del Estado o del ente público para determinar la cuantía de la obligación, sin lo cual no es exigible, no es jurídicamente exigible. Un remanente de esas teorías dinámicas podría ser los impuestos municipales costarricenses. No es exigible el impuesto municipal de patentes, por ejemplo, si la municipalidad no emite el recibo de cobro. El patentado declara el monto de su actividad, pero no puede por sí mismo determinar el impuesto, sino que esa determinación, aunque en tiempos de computación y de tecnologías de la información eso es prácticamente automático, es la municipalidad la que le dice cuánto tiene que pagar, emitiéndole el recibo de cobro. Esa crítica de los italianos a los alemanes, que como digo generó muchísima discusión a los inicios de la segunda mitad del siglo XX, a su vez ha sido pasible de crítica porque en tiempos modernos la gran mayoría, la inmensa mayoría de los tributos no requieren intervención del ente público. Lo que requieren es declaración o autodeclaración del sujeto pasivo. Tributación, la Dirección General de Tributación no me dice a mí cuánto tengo que pagarle de impuestos sobre la renta. Soy yo el que le digo a la administración tributaria, mi renta es de este monto, aquí está mi declaración y por tanto yo soy el que determino el monto a pagar. De tal manera que el estado de la cuestión es que las teorías dinámicas de los italianos han perdido mucha fuerza y ha resurgido en general la tesis o la teoría de los alemanes establecida por primera vez en la Ordenanza General Tributaria de 1919. Casado Llero, profesor de la Complutense de Madrid, tiene esta frase que vamos a leer. Carece hoy de significación pretender conceptuar el tributo como relación de poder. Ha pasado 100 años, un poquito más, desde la Ordenanza General Tributaria Alemana, que superó la concepción del tributo como relación de poder. Distinto es reconocer que, al igual que ocurre con toda norma de derecho público, el interés tutelado, interés del Estado a la obtención de ingresos para la satisfacción de intereses públicos, exige la aplicación de unos procedimientos inaplicables en la regulación jurídica de las relaciones entre particulares. No es meramente una relación de poder. Hay un nuevo enfoque. Estamos frente a derecho público. Ya no es la intervención o el acuerdo de voluntades privadas. Hay una voluntad supraindividual, que además por el principio de legalidad, a quien le compete ejercerlo es a la Asamblea Legislativa,
que tiene perfiles propios, por ejemplo, satisfacer intereses públicos, y tiene procedimientos que no serían aplicables en la regulación jurídica de las relaciones entre particulares. Por ejemplo, si yo le alquilo mi casa a alguno de ustedes, yo no puedo ir al que toma en alquiler esa casa y decirle, quiero ver tu contabilidad. No puedo decirle, muéstreme cuáles son sus ingresos. No puedo obligarlo a llevar contabilidad y a presentar declaraciones, a emitir facturas, cosas que sí puede hacer el ente público. Dice Fernando Sáenz de Bujanda, el derecho tributario es la rama del derecho que estudia las normas materiales que establecen el tributo, así como el conjunto de potestades que tiene la administración para la aplicación de estas. Normas materiales o sustantivas son las que definen cómo es el tributo, cómo nace la vida jurídica, las que definen cuánto, el quantum de la obligación tributaria. Esas son las normas materiales. Pero además hay normas formales, normas de aplicación, normas que a veces suele llamarse procedimentales, aunque quizás no todas son procedimentales, en las cuales se ponen en acto potestades de la administración tributaria. ¿Qué es una potestad? Es una facultad de derecho público, no de derecho privado. Una potestad es una facultad de uso obligatorio que no puede dejar de ser ejercida. Y podríamos decir que la combinación de aspectos materiales y formales es una característica central del derecho tributario. La combinación de normas materiales y de potestades. Junto a eso, derecho tributario, hay una rama del derecho tributario que podríamos llamar sancionatoria. Los argentinos utilizan la expresión derecho penal tributario o derecho tributario penal. Y se refiere tanto a los delitos, por ejemplo el delito de defraudación fiscal, como a las multas y otras sanciones, como en nuestro medio la pena de cierre de negocios por 5 días hábiles. 5 días naturales, perdón. Dice, en nuestro medio, en Costa Rica, el Instituto Central del Derecho Tributario es el tributo. No solo porque es el que le da nombre, sino porque en general el derecho tributario gira en torno al tributo. Las sanciones giran en torno al tributo. Los intereses y los recargos giran en torno al tributo pagado extemporáneamente. Los procedimientos de exención o de determinación tributaria o para declarar la ineficacia de una exención giran en torno al tributo. No se entenderían si no fuera por el tributo. ¿Y qué es el tributo? Dice Torrealba, es una prestación coactiva, no voluntaria, no de derecho privado, establecida unilateralmente por el Estado u otro ente público. A eso se refiere la palabra impuesto. Se impone, se establece unilateralmente, no por intercambio de voluntades. Normalmente pecuniaria, yo incluso diría muy mayoritariamente pecuniaria, casi exclusivamente pecuniaria. Pecus pecunia en latín es dinero. Que se exige en uso del poder atribuido, ya no es solo poder de imperio, atribuido ilimitado por la Constitución y las leyes, de quienes a ellas están sometidos, y no solo están sometidos porque sí. Decía Cantinflas, ¿qué es derecho? Lo que el más fuerte ha hecho. ¿Qué es la ley? Lo que manda el rey. Y nosotros que pretendemos que lo que estudiamos en la facultad sea un poquito más que esas afirmaciones cantinflescas, decimos que quienes están sometidos
a la Constitución y las leyes, lo están por un deber de solidaridad social. ¿Por qué pagamos tributos? Porque lo manda la ley. Pero esa ley lo que recoge es un deber de contribuir solidariamente con los demás ciudadanos de este país. No es solo porque sí, no es solo porque pudo el Estado aprobarlo, sino porque hay correlativamente un deber de parte del sujeto pasivo de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. Esas prestaciones, que Torrealba llama prestación coactiva, tienen como finalidad fundamental la satisfacción de necesidades públicas, por lo que no constituyen sanción de un acto ilícito. Aunque existe el derecho tributario sancionador o el derecho tributario penal, el tributo no es sanción de un ilícito. Prestaciones que se establecen u organizan en conexión con presupuestos de hecho previstos en forma general para todos y que se hacen efectivas normalmente mediante el desarrollo de una actividad financiera administrativa. Hay un cierto eco de los italianos en la última frase de esta definición de Torrealba. Hablemos unos minutos, aunque sea una digresión, sobre qué quiere decir presupuestos de hecho de forma general. Lo veremos con mucho más detalle cuando hablemos del principio de igualdad. Pero lo que queremos decir es que, en general, las normas legales rigen de manera general. Todos los que estén en esta circunstancia tendrán esta obligación o este derecho. Eso es una característica común del derecho. Pero yendo un poquito más, no basta que la norma creadora del tributo tenga alcance general. Tal vez un ejemplo pueda explicar lo que quiero decir. En los años 40 del siglo XIX hubo una gran inestabilidad en el gobierno costarricense. A don Francisco María Oriamuno, que no es mi pariente, o mejor dicho que el parentesco es lejanísimo, lo eligieron, fue el último jefe de Estado antes del primer presidente. Lo eligieron a pesar de que él no quería, a pesar de que él no era candidato. ¿Qué diferencia con el reciente proceso electoral en el que tuvimos 25 candidatos? Ahora todos querían, entonces nadie quería. Se podía votar por cualquiera y lo eligieron. Y él no quería por varias razones. Una, porque tenía que residir donde estuviera la asamblea y él era de Cartago y quería vivir en Cartago. Lo obligaron a trasladarse a San José. Y bueno, no sé si con buen o mal tino, empezó a ejercer la jefatura del Estado y cuando llegaba a las fiestas de Navidad del primer año, pidió permiso a la asamblea para irse a pasar las fiestas de Navidad Año Nuevo con su familia en Cartago. Y el Congreso recibió la petición y ni la improbó ni la aprobó, sino que se fue de receso, los diputados se fueron de vacaciones de fin de año sin dar respuesta a la petición de don Francisco María. Dicen que se puso tan bravo que les dijo, ahí les dejo esa puntos suspensivos y en esos puntos suspensivos se puede leer una mala palabra. Y se fue para Cartago, sin autorización del Congreso. En enero, al regreso, los diputados le mandaron a llamar, mire que ya estábamos
como el 15 de enero no llegaba, mire que si no viene lo vamos a mandar a traer por la fuerza pública. No contestó. Total que una semana después lo mandaron a traer con la fuerza pública, lo destituyeron y lo acusaron del delito de abandono de funciones. Don Francisco se defendió a sí mismo. Era abogado y su defensa es una defensa brillante en los análisis, en los anales del derecho penal costarricense. Dijo, bueno, la pena por el delito de abandono a cargo público es la inhabilitación por 5 años, que es exactamente lo que quiero. Declárenme culpable. Inhabilítenme para la jefatura de Estado. Pero había un problema. Nadie quería ser jefe de Estado. El único que quería era Castro Madriz, que tenía 28 años. Y la Constitución política decía que para ejercer la primera magistratura, en la expresión tan propia del siglo XIX, se necesitaba tener 30 años. Y Castro Madriz tenía 28. Entonces los diputados modificaron la Constitución para que dijera, se necesita ser mayor de 30 años o ser rector de una de las universidades del país. Castro Madriz era el rector de la Universidad de Santo Tomás. Pero esa norma que formalmente se estableció en forma general, la verdad es que tenía nombre y apellido. O sea, era una norma hecha para Castro Madriz. Eso no cumple en conexión con presupuestos de hecho previstos en forma general. Fue una norma ad hoc, una norma específica para Castro Madriz. Y llevado esta digresión histórica al campo tributario, el reino de Prusia en el siglo XIX estableció un impuesto sobre los propietarios de vacas berrendas. No sé qué quiere decir berrendas, lo he buscado varias veces y no he entendido. Que pasaran 6 meses a menos de 500 metros sobre el nivel del mar y 6 meses a más de 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo tenían que pagar los propietarios de las vacas de Holstein. Esas vacas tan bonitas que son negras y blancas y que producen mucha leche, que son muy grandes. Porque en el condado de Holstein o en el Land de Holstein, en Alemania, que esa era la forma principal de riqueza de ese Land alemán, y el reino de Prusia, en lugar de establecer un impuesto sobre el ganado vacuno, lo estableció con una norma aparentemente general, pero que en realidad tenía nombres y apellidos, estaba destinada a esos propietarios de ganado Holstein, con lo cual se terminaba violando lo que nuestra Constitución reconoce en el artículo 33, que es un derecho de igualdad. Digamos que algo parecido sucede cuando los tributos se establecen formalmente en forma general, pero que llevan implícita una discriminación. Por ejemplo, nos repugnaría, o espero que a ustedes les repugne tanto como a mí, es decir, que habrá un impuesto que pagarán las mujeres y no los hombres. O que pagarán los gordos o los calvos o los de una determinada raza. Porque ninguno de esos presupuestos, de hecho, previstos de forma general, se refieren a capacidad económica, algo que veremos a continuación, no en esta lección, sino dentro de 2 o 3, es que la única manera de preservar el derecho a la igualdad
es gravando capacidades económicas, capacidades contributivas. No hace mucho se puso, en los años 70 del siglo pasado, las feministas estadounidenses dijeron, después de constatar que un porcentaje muy alto de los presos en el sistema penitenciario estadounidense eran hombres, propusieron que hubiera un impuesto para financiar las cárceles que pagaran los hombres. Que no se financiara en general por el presupuesto que pagan hombres y mujeres, puesto que las mujeres presas eran un monto exiguo en el sistema carcelario estadounidense. Bueno, exiguo no, muy minoritario. Pues bien, aquello era una especie de discriminación al revés de la histórica, pero discriminación al fin y al cabo. El único hecho generador, el único presupuesto de hecho que pueda dar lugar a una obligación que no sea discriminatoria, es decir, que no viole el artículo 33, es una manifestación, un hecho que sea manifestación de capacidad económica o contributiva. Ahora casi una lección completa solo para hablar de este tema. Otra descripción del Instituto Central del Derecho Tributario. El tributo es la prestación patrimonial nacida de una relación obligacional en donde el vínculo entre las partes nace en virtud de un deber constitucional de contribución con los gastos del Estado, que ampara al legislador para crearla y que tiene como base axiológica constitutiva la solidaridad social. ¿Alguno de ustedes tiene, por favor, a mano la Constitución Política para que, por favor, nos lea el artículo 18 de la Constitución? ¿Algún voluntario con el artículo 18 de la Constitución Política? Yo aquí lo tengo, profe. Adelante, Julián. Artículo 18. Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos. Noten que contribuir para los gastos públicos está al mismo nivel que otros deberes muy sagrados: defender a la patria, servir a la patria. Y alguno me podrá decir, hombre, eso es los costarricenses, pero también los extranjeros que viven entre nosotros pagan impuestos. Sí, sí. No solo los, sino las costarricenses, y no solo quienes tenemos esa nacionalidad, sino también quienes tienen punto de conexión con Costa Rica. Ese artículo denota, muestra una base de deber ser axiológica, un deber moral. ¿Por qué debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos? Por un deber de solidaridad social. Porque los gastos públicos son lo que nos permite, o lo que permite a los demás habitantes de este país, alcanzar el umbral necesario del programa constitucional, el umbral mínimo del programa constitucional. Otra descripción, ya no la llamemos definición, otra descripción del tributo. Es una obligación pecuniaria ex lege. Ex en latín quiere decir de o a partir de, proveniente de, ex lege, proveniente de la ley, que nace de la ley. Obligación pecuniaria, pecus pecunie, dinero, en virtud de la cual el Estado u otro ente público se convierte en acreedor de un sujeto pasivo como consecuencia de la realización por este, o sea, de la realización por parte del sujeto pasivo, de un acto o hecho indicativo de capacidad económica.
Algunas características. Hay un poder de imperio limitado. ¿Limitado por quién? Por la Constitución y las leyes. Se establece unilateralmente, pero no se puede establecer sobre cualquier cosa. Están implícitos valores constitucionales que están tutelados en el tributo. Hay un deber de solidaridad y hay una finalidad que es el sostenimiento de los gastos públicos. Hablemos o dediquemos unos minutos a hablar de los fines de los tributos. El fin fiscal, el fin recaudatorio o fin fiscal es el principal, el más importante, el que no puede faltar. Los tributos están establecidos para obtener recursos, para recaudar dinero. Se llama fiscal en el sentido de que fiscal es el conjunto ingresos y gastos. Pero además hay o puede haber finalidades extrafiscales del tributo. Una muy típica es la finalidad redistributiva. Por justicia distributiva o redistributiva, se pretende que quienes tienen más contribuyan con quienes tienen menos. Redistribución de la riqueza. Otro fin que puede tener los tributos, la promoción de comportamientos. Un impuesto que grava los cigarrillos o los licores pretende disuadir el consumo de licores y de tabaco. Pero también algunos tributos o la estructuración de algunos tributos puede promover comportamientos. Se aprobó en primer debate ayer o antier una ley que exonera a los vehículos eléctricos. ¿De qué estamos hablando? De que se promueve que los que pueden comprar un vehículo lo compren eléctrico, que lo compren con menor potencialidad contaminante. En este caso, no tanto el tributo como la exención pretende una determinada conducta. El régimen de zonas francas pretende atraer inversión extranjera mediante exenciones tributarias. La zona libre de Golfito pretende que haya trabajo en el Pacífico Sur del país, permitiéndoles a una serie de personas que habitan en ese lugar importar y vender, sobre todo electrodomésticos, pero no solo, sin el pago de los tributos. O sea, promueven unos determinados comportamientos. Y eso se hace con tributos, pero especialmente con exenciones. Otras características. La fuente formal del tributo es siempre la ley. En el texto que les envié para lectura se habla de que en México no es tan exigente este principio. En Costa Rica sí es plenamente exigente a partir del 121.13 de la Constitución Política. E insistamos una vez más, ya lo hemos hecho, en la naturaleza pecuniaria, en la naturaleza de dinero del tributo. Excepcionalmente, muy excepcionalmente, hay tributos en otros países que pueden pagarse mediante prestaciones personales, por ejemplo, trabajo. Pero yo no recuerdo, o sea, en Costa Rica tengo que acudir a un ejemplo histórico, que es el del viejo Código de Minería, pero en este momento no recuerdo ninguna forma de tributo que no tenga naturaleza pecuniaria en nuestro país. El artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, hace un rato les comentaba que
recoge la clasificación de Giuliani von Rusch. Los tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Dice nuestro artículo 4 que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Del género tributo hay 3 especies en este artículo 4 del Código: el impuesto, la tasa, las contribuciones especiales. Esas definiciones que vienen a continuación no son de fácil comprensión. A ver si puedo explicarlas un poquito más para entenderlas mejor. Sin perjuicio de que la próxima clase la dedicaremos particularmente a esta materia. Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad relativa al contribuyente. Si yo les pregunto y ustedes quieren ser sinceros conmigo, dirán, esa definición no dice nada. Del mismo modo que uno no define perro diciendo el que no es gato o el que no es gallo. Y este artículo lo que dice es una obligación cuyo hecho generador es independiente de la actividad estatal relativa al contribuyente. Es una definición negativa. Y las definiciones negativas, en lógica, se consideran ilógicas. Yo no definir es poner límites. Yo no defino perro diciendo no es gato. Porque no es gato también se puede predicar del rinoceronte, o del avestruz, o de los seres humanos, o de las mesas, o de las sillas, o de... Ese es el problema de las definiciones negativas, que son una contradicción lógica. Una definición lógica tiene que decir algo de lo que estamos definiendo. Por eso esa definición del segundo párrafo del artículo 4 no es de fácil comprensión. Lo que esa norma quiere decir, o sea, sí dice algo positivo, algo del tributo que es una obligación. Y antes ha dicho que todos los tributos son prestaciones en dinero. Entonces es una obligación de una prestación en dinero cuyo hecho generador, con una frase poco feliz, dice, es independiente de toda actividad del contribuyente. Y lo que esa frase quiere decir es que si yo pago el impuesto sobre la renta, no puedo exigir al Estado nada en concreto. No le puedo decir al Estado, bueno, arrégleme la calle que pasa frente a mi casa. O mire, hace 3 meses que alguien apedreó el farol del poste de luz, arréglelo. No hay nada en concreto que le pueda pedir al Estado, porque los impuestos financian de manera general toda la actividad del Estado. Que yo pague impuestos sobre la renta no quiere decir que mi hijo pueda ir a la universidad. No hay nada en concreto que esté ligado con el sujeto pasivo de las prestaciones del Estado. Eso es lo que quiere decir ese artículo, ese segundo párrafo del artículo 4. Por el contrario, en la tasa sucede exactamente lo contrario. La tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Ejemplos de tasas, en nuestro país casi todas municipales, la tasa por recogida de basuras, la tasa de alumbrado público. Sigue el tercer párrafo diciendo que el producto de la tasa no puede tener destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. O
sea, la tasa de alumbrado no puede utilizarse para nada más que para alumbrado público. La tasa de recogida de basuras solo puede utilizarse para ese propósito y no para otros. Es lo contrario a lo que sucede en el impuesto. En el impuesto financia de manera general todo el presupuesto nacional. La última línea de ese tercer párrafo del artículo 4: no es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. De nuevo, un límite negativo, una definición negativa. ¿Qué pasa si el servicio es no inherente al Estado? No dice nada de la norma, pero como tendremos ocasión de ver, estamos frente a un precio público. Hay una categoría que no está reconocida en nuestro código, que son los precios públicos, y que en general nos enfrentaremos a una dificultad importante en distinguir tasas de precios públicos, pero eso es objeto de otra clase, de otra lección. El último párrafo habla de las contribuciones especiales y las define como el tributo, recuerden, género, tributo, especie, contribución especial, cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, ejercidas en forma descentralizada o no, y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de las actividades que constituyen la razón de ser de la obligación. Un ejemplo podría ayudarnos a entender qué queremos decir. Cuando se terminó la 27, después de 40 años de haberse iniciado, la Ruta Nacional 27, se revalorizaron, fue un efecto en el mercado, que se revalorizaron las quintas y los terrenos y las fincas de Grecia y de otras zonas que quedaron mucho mejor comunicadas. Esto es una obra nacional, una obra pública, la construcción de la Ruta Nacional 27, tuvo beneficios no solo generales, comunicar el Valle Central con el principal puerto del país en el Pacífico, sino que también tuvo beneficios particulares. Entonces, la contribución especial es la que grava esos beneficios particulares derivados de obras públicas de beneficio general. En otras palabras, esa obra pública puede financiarse con impuestos y también en alguna medida puede financiarse con contribuciones especiales. Esto es, podría, no sucedió, pero podría haberse grabado, por ejemplo, con un recargo al impuesto de propiedad a las quintas de recreo de la zona de Grecia, o de las fincas que había en el camino que quedaron mejor comunicadas con esa obra pública. Eso es una contribución especial. Y vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Profe, sinceramente no entendí lo de contribución especial. No sé si podría repetirlo tal vez. Sí, con todo gusto. Una obra pública o una actividad pública tiene no solo su beneficio general, sino que además tiene un beneficio particular. Beneficia a todos, pero adicionalmente beneficia a algunas personas más acentuadamente, un poquito más. Entonces, la contribución especial es cobrarle a aquellos que tienen ese beneficio particular una contribución especial, una parte del beneficio especial para ayudar a financiar una obra de carácter general. No sé si eso te satisface, Esteban. Listo, profe, ahora sí. Gracias. Bueno, con gusto. Profe, yo tengo una pregunta también. Adelante, Eduardo.
Por ejemplo, pienso en los parquímetros de las municipalidades. Eso se está pagando por el espacio público, digamos. Yo considero que eso es espacio público, pero lo obligan a uno a pagar por el uso del espacio si uno tiene carro. Sí, señor. ¿Eso en qué categoría cabría? Respuesta breve en tasas, pero vamos a tener una discusión sobre ese tema cuando veamos las tasas con más detalle. Ok, y otra consulta, ¿el canon qué sería? No sé si Depende me cuál. estoy adelantando también. El En canon de la zona marítimo terrestre por ejemplo. también es una tasa, según mi opinión, pero no, es una opinión no compartida por la Sala Constitucional. Ok, ¿eso lo vamos a hacer más adelante o...? Sí, cuando veamos tasas. Perfecto. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, si no Gracias, hay profe, más- por haber. Bueno, nos vemos. Saludos. Hasta luego, profe, gracias. Feliz fin de semana, profe, y a todos los Igual- compañeros. Igualmente y feliz Semana Santa.